A continuación, el oficio de la psicopedagogía en la intervención, con las exposiciones de Carolina Achával, Argentina; Alejandra Balbi, Uruguay; Analía Pellegrín, desde México; y Javiera Carrasco, que se une con presencia remota también desde Chile. Es Cristina Luque quien va a moderar esta mesa. Un intercambio que invita a repensar las prácticas profesionales en sus múltiples ámbitos, en diálogo con contextos y transformaciones actuales. Mientras esperamos que se terminen de acomodar ambas disertantes, también les vamos a cambiar los vasos. Bueno, vieron que habíamos avisado que esto era así como en la intimidad. Bienvenidas. Ahí estamos, Javiera, está Javiera y está Alicia, Analía también en el mic. Hola. Bueno, contenta que estoy porque esta mesa me encanta, lo de intervenciones. Vamos a... ¿Cómo es? Capaz que porque está en silenciado, mira. A ver. Ay, bueno. ¿Manejamos nosotros esto? No. Hola. ¿Escuchan ahora? Espera, a ver en YouTube. Basta, Carolina. Bueno, vamos a intentar... ¿Me están escuchando? ¿Colegas? Hola. Analía, Javiera, ¿me escuchan? Analía Pellegrín no escucha. Pero debe ser un tema de ella, porque si Javiera escucha... Javiera escucha. No sé, indíquenme. Ahora está conectada Analía Pellegrín. En esta mesa tenemos dos personas que van a estar en estado remoto, una querida colega chilena, una querida colega argentino-mexicana y con nosotros Alejandra Balbi, que es uruguaya, y Carolina Achával. Queridísimas colegas todas. Yo les voy a comentar quiénes son y luego les voy a ir dando la palabra. Va a comenzar luego Javiera, pero primero les voy a contar quiénes son. La doctora Alejandra Balbi, sentada aquí a mi lado, es máster en intervención psicopedagógica. Hola, ¿se escucha? ¿Me escuchan? Se escuchan Yo todas te las... escucho. Analía Pellegrín no escucha. Vuelvo a comenzar. Analía Pellegrín, silencio. Máster, Voy a contarles quién es Alejandra Balbi. Es máster en intervención psicopedagógica, licenciada en psicopedagogía, maestra, profesora investigadora del Departamento de Educación de la Universidad Católica del Uruguay, tutora de tesis de maestría y doctorado, investigadora en temas de aprendizaje, alfabetización inicial y evaluación formativa, directora de proyectos de formación profesional, PIAN y evaluación para el aprendizaje, EPA, editora jefa de la revista Páginas de Educación, presidenta de la Asociación Uruguaya de Psicopedagogía, integrante de la directiva de la Red Iberoamericana de Psicopedagogía, cofundadora de Evidencia en Acción, EVA. Nuestra querida Javiera
nuestra Javiera, Fernanda Carrasco Cursach, es psicopedagoga titulada de la Universidad Tecnológica de Chile, INCAP, magíster en Investigación Social y Desarrollo de la Universidad de Concepción y actualmente cursa el doctorado en Educación en la Universidad Internacional Iberoamericana. A lo largo de su trayectoria profesional, se ha desempeñado como docente y académica en diversas instituciones de educación superior. Ha ejercido como directora académica del Centro de Estudios Psicométricos y del Aprendizaje CEPA, cofundadora y directora de investigación en el Centro de Estudios Psicopedagógicos TREPEM, donde ha liderado proyectos de investigación, diseño de instrumentos psicométricos y formación especializada en psicopedagogía clínica. Es autora y coautora de diversas publicaciones. La licenciada Analía Pellegrín es licenciada en psicopedagogía formada en Argentina con más de 20 años de experiencia de diagnóstico e intervención en dificultades de aprendizaje. Ha residido en Bolivia y desde hace 15 años vive en la Ciudad de México, desarrollando una mirada intercultural de la psicopedagogía. Su trayectoria se ha enfocado en la inclusión y discapacidad, coordinando programas en la Universidad del Valle de México, HSBC, la Fundación FADI, la Fundación Ilumina, y participando en congresos y espacios de divulgación sobre creatividad, juego, familia y discapacidad. Y a mi derecha, Carolina Chaval. Es psicopedagoga y profesora en psicopedagogía, Viejo Cabret. Ella lo puso así, ¿eh? Viejo Cabret. Licenciada en psicopedagogía de la Universidad Blas Pascal, licenciada en psicología y especialista en psicopedagogía escolar por la Universidad Nacional de Córdoba, diplomada en ciencias sociales con mención en psicoanálisis y prácticas socioeducativas de la Flaxo, maestranda en teoría psicoanalítica lacaniana de la Universidad Nacional de Córdoba. Hace 18 años, integra el Departamento Profesional Interdisciplinario en la FES UPC con tareas de docencia, extensión e investigación. Se desempeña como profesora en la carrera de licenciatura en psicopedagogía, práctica 4 y en tratamiento psicopedagógico. También realiza trabajo clínico en consultorio particular hace 30 años. Le vamos a dar la palabra a Javiera desde Chile. No tengo que tocar nada acá, ¿no? Javiera, bienvenida, muchas gracias, te escuchamos. Recuerden que tienen 10 minutos, de 10 a 12 minutos, así generamos preguntas luego. ¿Se escucha? Estoy con un pequeño delay también porque estoy con el audio de YouTube para poder escucharlas y escucharlos a todos. Muy buenas tardes ya desde Chile, un abrazo para todos y todas, un gusto estar acá. Vamos a hablar hoy día, o por lo menos desde mi punto de vista, en esta mesa de intervención psicopedagógica, el oficio del psicopedagogo en el ámbito de la intervención, en relación a una trayectoria entre la intervención y el acompañamiento. No sé si se puede presentar la diapositiva para irnos guiando. ¿Está por ahí la diapositiva? Ahí está. Muchísimas gracias. Ahí sí podemos avanzar Eso. De la intervención al acompañamiento psicopedagógico es lo que quiero conversar en unos breves minutos, ¿cierto? Y particularmente la experiencia de tutorías a tutores y tutoras en el proceso de aprendizaje de estudiantes de educación superior en Chile. Quiero partir señalando este tránsito entre la intervención y el acompañamiento psicopedagógico porque me parece relevante dar a conocer
a modo de un análisis personal que he podido realizar en base, por supuesto, a los aportes de múltiples colegas que han hablado de esto y que lo están pensando y que lo están publicando, lo están conversando, que hay un tránsito importante entre ambos conceptos debido a al paradigma finalmente desde el que se observan ambos conceptos tanto de intervención como de acompañamiento. Si podemos pasar a la siguiente, por favor. Yo elaboré un cuadro, bueno, son 2 cuadros donde aparecen allí diferentes cosas, pero quiero ser bastante sintética en señalar que hay una caminata, ¿cierto? Desde una intervención, desde un concepto que nos habla sobre actuar sobre una dificultad hacia el acompañamiento que se centra en caminar junto a la persona en su proceso de aprendizaje. Cuando hablamos de acompañamiento, hablamos de forma figurativa, ¿cierto? Tomar de la mano a la persona que aprende y acompañarla en ese proceso, siendo la persona el ente autónomo, el ente reflexivo y quien construye sentido y subjetividad. No es finalmente el psicopedagogo o la psicopedagoga quien toma las determinaciones, sino que es la persona quien se determina y quien genera sentido de pertenencia y quien genera también su propio proceso de aprendizaje. Y en ese sentido, el rol del psicopedagogo pasa desde un experto planificador, ¿cierto?, hacia un facilitador y mediador del proceso de aprendizaje que se da en un marco dialógico y horizontal. También hay una relación con el sujeto en este caso, que en la intervención se puede ver de manera asimétrica, pero que en el acompañamiento, como decíamos, es horizontal y dialógica, porque se reconoce al otro como un sujeto activo y portador de saberes. ¿Cuál es el objetivo principal en la intervención psicopedagógica? La corrección de dificultades de aprendizaje y en el acompañamiento psicopedagógico la promoción de procesos de desarrollo integral en relación al aprendizaje humano. ¿Cuál es el foco de acción? En la intervención psicopedagógica, el déficit o la dificultad específica y en el acompañamiento psicopedagógico, el aprendizaje integral, contextualizado, ¿cierto? Visto desde una lógica multidimensional. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Si podemos pasar, bien. Respecto a la metodología, la intervención psicopedagógica se basa en una planificación técnica y el acompañamiento se basa en la co-construcción y la reflexión conjunta. Desde una mirada epistemológica y una raíz clínica en la intervención psicométrica muy fuerte que busca objetivizar el aprendizaje. Sin embargo, en el acompañamiento psicopedagógico se entiende una raíz socioconstructivista y humanista que genera una experiencia relacional y significativa. Respecto a la temporalidad, en la intervención psicopedagógica esta puede ser acotada porque está delimitada por sesiones y objetivos específicos. En el acompañamiento hay una flexibilidad y una continuidad en los tiempos, ritmos y necesidades de cada persona porque atendemos a su subjetividad. En términos de la evaluación, la intervención psicopedagógica se centra regularmente en resultados o logros observables, pero el acompañamiento psicopedagógico se centra en procesos y transformaciones subjetivas y de sentido en el proceso de aprendizaje de esta persona que es activa de su proceso y que es protagonista de su proceso. En términos de las implicancias éticas, yo podría decir que en la intervención psicopedagógica existe el riesgo de patologización y etiquetamiento del sujeto. Sin embargo, en el acompañamiento psicopedagógico se va a promover la autonomía, la participación y la dignificación del sujeto que aprende. Y por último, desde una mirada crítica, la intervención psicopedagógica puede reproducir lógicas de corrección y control propias del sistema tanto escolar como de otros sistemas, ¿cierto?, más institucionales. Sin embargo, desde el acompañamiento psicopedagógico se cuestionan las relaciones de poder tanto en la educación como en otros sistemas, priorizando la inclusión, la diversidad y la equidad. ¿Por qué hago este comparativo? Porque desde
el trabajo que estoy realizando actualmente en una institución de educación superior, lo que hacemos es acompañamiento psicopedagógico. Trabajamos desde la horizontalidad y desde la subjetividad de tutores y tutoras que están apoyando el proceso de aprendizaje de un otro y de una otra que está en la educación superior, en su proceso cierto académico, más allá del contenido académico, sino que más bien en su proceso desde una mirada multidimensional. En la siguiente diapositiva, que es la última, porque quise hacerlo cortito, podemos observar más o menos el esquema en el que se realiza este trabajo, donde yo paso a ser, como psicopedagoga, tutora de tutores, desde una lógica del acompañamiento psicopedagógico que ya lo vimos anteriormente, desde esta lógica integral, desde esta lógica de autonomía, de una relación horizontal, de una relación que promueve y releva la subjetividad del otro. Se realiza la tutoría a tutores, donde existen diferentes elementos que nos permiten finalmente configurar esta relación de horizontalidad y de atención integral al aprendizaje humano. En primer lugar, realizamos la inducción para la evaluación psicopedagógica, donde en conjunto, tanto la tutora principal, que en este caso soy yo, en este contexto, ¿cierto?, de educación superior, en este programa en el que trabajo actualmente, eh, eh, tratamos de conversar respecto a la evaluación psicopedagógica, en qué consiste, qué consideran ellas que es relevante, cuáles son las necesidades de los beneficiarios y beneficiarias, y cómo podemos construir esta evaluación psicopedagógica de manera íntegra y que nos permita tomar decisiones posteriores respecto al acompañamiento para el desarrollo del diagnóstico psicopedagógico. Y una vez realizado este acompañamiento del diagnóstico psicopedagógico, se realiza un proceso de seguimiento y retroalimentación continua, que, insisto, se da en un contexto de horizontalidad y de un contexto de relevar subjetividades. Esta lógica de tutoría a tutores, ¿cierto? Se da porque, para contarles un poquito, se da porque en la institución tenemos un programa donde, que es un programa de inclusión a la educación superior, eh, donde los estudiantes y las estudiantes de psicopedagogía, en su práctica profesional, en su proceso de titulación, ¿cierto?, pasan a ser tutores en este programa y acompañan a estudiantes de toda la institución, de todas las carreras que presenten alguna necesidad en su aprendizaje. Necesidad con diagnóstico declarado o sin diagnóstico declarado. Es solamente una necesidad. Por ejemplo, dificultades para organizar el tiempo. Por ejemplo, que les cuesta trabajar con herramientas tecnológicas o que están con dificultades para rendir sus procesos de titulación, sus proyectos de título, sus prácticas profesionales, sienten inseguridad. Y en ese sentido, estas tutoras y tutores acompañan ese proceso, pero por supuesto cumpliendo con los parámetros del trabajo riguroso que requiere hacerse desde la psicopedagogía, que contempla el acercamiento inicial, la evaluación, el diagnóstico, el acompañamiento y el seguimiento y retroalimentación. En síntesis, contarles que para nosotros y nosotras, y para mí particularmente, relevar este tránsito entre intervención y acompañamiento me parece que es... no estoy escuchando, Mariana, o sea, perdón, Cristina. Un segundo, dale. Porque estoy escuchando desde YouTube. Un segundito, porque tengo el... Ya. Como les decía, para terminar, relevar este concepto de acompañamiento psicopedagógico nos sitúa en una revolución también de lo que significa el trabajo psicopedagógico y el oficio del psicopedagogo y la psicopedagoga, porque nos viene a revestir de una nueva identidad, una identidad que finalmente nos hace partícipe de el proceso de aprendizaje de un otro, como aquel que acompaña, como aquel que sostiene, como aquel que contiene este proceso. Eso quería plantear, muchas gracias, y ahora sí las escucho por YouTube. Gracias, Javiera.
Vamos a darle la palabra ahora a la doctora Alejandra Balbi. Te escuchamos, Ale. A ver, ¿se oye? Sí. Bueno, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí. No sé si voy a poder mantenerme sentada, ¿eh? Voy a ver porque vieron que los docentes estamos acostumbrados a estar parados. Bueno, quería contarles que fue súper grata la propuesta de tener un conversatorio, ¿sí? de hacer algo breve para poder reflexionar y conversar juntas, que la planificación fue súper linda también con las colegas y se me generó una especie de tensión, de desafío, porque en un momento les dije a las compañeras, uy, ¿cómo terminé en el eje de intervención? Cuando en realidad hace unos 10, creo que les dije, en unos 10 años que no estoy haciendo intervenciones directas como psicopedagogas. Y dije, me equivoqué de eje, porque estoy trabajando, bueno, como dijo, en la docencia universitaria, en la investigación. Y pensando, en algún momento me di cuenta, pero ¿cómo? ¿No? Por eso me gustaba por lo que vos comentaste hoy del oficio del psicopedagogo, ¿no? Las tensiones. Yo digo, ¿cómo no voy a pensar que todo esto que hacemos, ¿no? Enseñar, formar docentes, investigar, tiene que ver, es un modo de intervenir, ¿no? Quizás no es una intervención directa, pero todas son intervenciones. Entonces quedé tranquila cuando logré, en la siguiente diapositiva, cuando logré articular en esta presentación, ¿no? Dice, ¿en qué evidencia basamos nuestras intervenciones psicopedagógicas? Y un poco conecté las dos cuestiones. Además les quiero contar que vengo representando a la única asociación uruguaya de psicopedagogía que hay en mi país, donde evidentemente las sociedades profesionales trabajamos en el campo. Así que bueno, dije, a desafiarnos y a seguir adelante con esto. Bueno, un poco el plan. Como conversatorio dije, voy a traer 3 ideas base, ¿no? 3 ideas puntuales muy cortitas, quizás conceptuales, y después como 3 ideas como para el desafío, que quizás para conversar después ni siquiera las desarrollo. Pasá nomás, la agenda, seguí nomás. Sí. Entonces, una de las ideas tenía que ver con general de la intervención. Fíjense que dice algo así, intervención más o menos especializada, porque tenemos distintos niveles de rigurosidad en esa especialización que hace la intervención, pero siempre fundamentada científicamente, por supuesto, en base a modelos teóricos, y que siempre supone una implementación, ¿no? Una implementación que es controlada, rigurosa, porque es planificada, con diferentes niveles de intencionalidad, pero tiene un plan, ¿verdad? Y entonces la intervención es de carácter intencional, planificado, bueno, como les acabo de decir. Ese me parece como un marco de una definición para entender una intervención. Después, creo que es bien conocido para todos, ¿no? El modelo de respuesta a la intervención, y también ayuda mucho a situar nuestros niveles de intervención, porque evidentemente en la primera base, en la primera línea, tenemos intervenciones preventivas, intervenciones primarias, que son las que decimos que son intervenciones que ayudan a evitar que los problemas se produzcan, ¿verdad? Hoy Javiera nos hablaba de la función de corregir dificultades. En cambio, este nivel primario de intervención que hacemos los psicopedagogos como otros profesionales ayuda a prevenir, ¿verdad? Es como en el campo educativo que a mí me gusta mucho, es enseñar bien, es el primer paso antes de atender las dificultades de aprendizaje, ¿verdad? Preocupémonos cómo hacer una buena enseñanza y eso evidentemente va a impactar. El segundo nivel ya tiene que ver con atender ciertas dificultades y por lo tanto mitigar el impacto de esas dificultades. Son intervenciones ya más focalizadas, más especializadas, ¿verdad? Y el tercer nivel quizás es por lo menos en mi país, el más conocido, que es cuando atendemos un problema de aprendizaje. Ese sí suele ser directo, ¿verdad? Uno a uno, en espacios en general de consultorios. Otra manera, otro ámbito para pensar la intervención me parece que tiene que ver con los ámbitos de trabajo. Y me puedo haber quedado corta, estaría buenísimo después ampliarlos, ¿no? Pero en mi país, y creo que ustedes que nos llevan mucho más recorrido también, estamos hablando de estos ámbitos donde, bueno, clínico, educacional, son los más frecuentes y, bueno, y los siguientes. Así que esto me parece como para darle un marco a cuando pienso en las intervenciones, desde qué lugar las estoy pensando. Ahora vamos a la siguiente idea base,
que tiene que ver con esto de la evidencia. Hoy mi compañera Ana Laura habló de las prácticas basadas en evidencia, que quería compartir un material también, este está de libre acceso, lo pueden descargar, en realidad es un material que hicimos con otra colega psicopedagoga, que es prácticas basadas en evidencia en educación, pero nos sirve muchísimo a los psicopedagogos también, así que se los quería recomendar. Hace, a ver, otro clic, 3 clics y les tiene que sonar, ¿no? Hasta allí. Les tiene que sonar medicina basada en la evidencia, fueron los primeros que trajeron este concepto, luego psicología, luego educación y bueno, y allí venía en psicopedagogía, bueno, ¿cómo estamos? Todavía no hemos llegado a pensar en eso, pero vamos haciendo ese recorrido. Lo que pasa es que esto de práctica basada en evidencia es como muy lindo decirlo, pero tiene esta problemática de cómo accedemos a la evidencia, ¿no? Y ahí vamos a estas cuestiones que a los psicopedagogos nos interesa mucho, que es la transferencia. Sí, muy bien, estamos en las universidades, producimos conocimiento científico, se produce conocimiento científico, pero ¿cómo esto impacta en cómo logramos que esto llegue al campo profesional? Y ahí la medicina, Cochrane Collaboration, es una institución que hace transferencia, el puentea, seguí nomás, puse 3 ejemplos, ese es en educación, Watworth Clearinghouse y, perdonen mi acento, y el siguiente, no me acuerdo cuál fue el que puse, no, este es el Education Endowment Foundation, que es otro. Son organizaciones que han decidido sintetizar la mejor evidencia científica disponible y ponerla a disposición del campo profesional. Porque en el campo profesional no tenemos la oportunidad de leer papers y papers, ¿verdad?, para saber cuáles son las mejores decisiones. Entonces, estas organizaciones se han dedicado a traducir la evidencia. Cuando me falten 2 minutos, avísame. Sí. Entonces, en esto creo que tenemos que avanzar, ¿verdad? También en pensar no solo en la producción, en tener intervenciones que estén basadas en evidencia, sino en saber cómo accedemos a la evidencia científica. Bien, seguimos. Acá también hay 3 definiciones de práctica basada en evidencia, están en la guía, las pueden ver, vamos a pasarlo también por alto, pasa, unas en medicina, otras en psicología, otras en educación. Bien, y acá viene el modelo quizás más actual que les quería compartir, sería creo que mi tercera idea base, sí, mi tercera idea base conceptual, que les quería compartir, que es el modelo de las 13 evidencias. Pasamos ahí. Entonces, uno tiene que ver con la evidencia científica, que es la que estamos más acostumbrados. De hecho, hablando con una colega argentina psicopedagoga, me decía, mirá que en Argentina, si nos hablas de evidencia, entendemos evidencia científica, entendemos papers, ¿no? Para nosotros también solemos usar, y como queda lindo lo de las 3 C, nos gusta, pasa la otra E para pasar en la experticia, ¿no? Hay una fuente de evidencia muy poderosa que es esa experticia que construimos en el campo profesional. Y hay otra, y ahí pasamos a la tercera E, que tiene que ver con el entorno, que es no cualquier evidencia científica se aterriza igual en cualquier entorno, ¿verdad? Trabajando en ámbito comunitario puedo hacer una lectura y una interpretación, trabajando en ámbito clínico puedo hacer otra, y eso está bien. Entonces, ahora sí, la siguiente, la mejor toma de decisiones, el mejor tipo de intervención, ¿no?, basado en evidencia, es el que toma en cuenta las 3 C. ¿Sí? No es como en algún momento quizás pensamos, uy, ¿qué dice la ciencia para saber qué hacemos en la intervención? No, ¿qué dice la ciencia? ¿Qué dice ese conocimiento de mi experiencia profesional? ¿Y qué dice el entorno? ¿No? Entonces, de ese entrecruzamiento es que surgen las mejores intervenciones basadas en evidencia. ¿Sí? Bueno, la parte entonces ya de los desafíos para conversar, pasamos a la otra, ¿por dónde seguimos? Sí, me gusta mucho, ahora saben que ya hay mucha crítica de esto de basado en evidencia, porque parece que me apoyo, ¿no? Me baso en lo que dice la ciencia. Y está este otro término que me encanta, surgió en la educación, pero se lo podríamos copiar, educación informada en la evidencia. Y da esta idea, no, ojo que no me baso, me informo.
me informo para tomar las mejores decisiones para mi intervención. Hay un manifiesto que está circulando, si ponen manifiesto de educación informada de la evidencia, firmado por investigadores del área de la psicología educacional, que lo desarrolla por si les interesa más conocer. Siguiente cuestión para pensar, pero digo como para invitarnos también a pensar de ir hacia una psicopedagogía informada de la evidencia. Esta es la otra. ¿Vieron el what works? Esto de qué funciona. Todas las organizaciones que traducen la evidencia científica y dicen, bueno, las mejores intervenciones son ta, ta y ta, hacen esta pregunta. Y no es lo mismo, o sea, en ciencias sociales, voy a ir a un ámbito más amplio, ¿no? No solo educación, psicopedagogía, vieron que tenemos este lío, ¿no? Educación, salud, psicopedagogía, psicología. La psicopedagogía está como tensionada entre quizás la rama más biologicista que viene, donde sí el what works se hace porque se puede hacer un estudio experimental para ver si tengo presión alta, una medicación funciona, es bastante generalizable. Pero sabemos que en el ámbito de las ciencias sociales, en el ámbito de la educación, en el ámbito de la psicología, de la psicopedagogía, no es tan así como se produce la evidencia científica. Quizás una intervención que funcionó para Cristina no funciona para Carolina. Y eso está bien en nuestra ciencia. Entonces, ojo con seguir tanto la línea de estos modelos, ¿sí? Como una primera cuestión segunda para conversar. Bien, ¿seguimos? Y aquí me voy a esto de la producción del conocimiento científico en psicopedagogía, que lo hemos hablado y con eso creo que ya voy redondeando. El desafío que tenemos, ¿no? Porque hablamos de que queremos producir conocimiento científico que nutra nuestras intervenciones, pero el conocimiento científico se produce en las universidades, en las academias, y todavía tenemos muchos desafíos para conquistar espacios directamente de tener licenciatura en psicopedagogía en todas las universidades. Imagínense cuánto más espacios en esas universidades que se dediquen a la investigación. Sin ir más lejos, Ana Laura, que mi compañera, trabaja en un departamento de neurociencias, yo trabajo en un departamento de educación, ¿no? No podemos, como decir, desarrollamos nuestra investigación en psicopedagogía, ¿no? Como que todavía las universidades no tienen tan validado, tan legitimado ese lugar de la psicopedagogía, de la investigación en psicopedagogía. Y no solo se ve en las universidades, se ven en los programas de doctorado. ¿Cuántos programas de doctorado en psicopedagogía hay? Yo conozco uno que es de argentino. No conozco otro, ¿no? Los programas de doctorado, yo hice uno en psicología, ¿sí? ¿Y por qué nombro lo del doctorado? Porque ustedes saben que el doctorado es, la especificidad de hacer un doctorado no es ser más experto en una temática de intervención, sino dedicarte a la investigación, ¿no? Entonces, mientras no tengamos doctorados en psicopedagogía, difícilmente estemos preparando profesionales que puedan dedicarse a eso. Bueno, las disciplinas psicopedagógicas en el ámbito, ya lo dije, y las revistas científicas, que como dijo Cristina en mi presentación, soy editora de una revista que se llama Páginas de Educación. Y me pregunto, ¿no? Y he intentado, y si van a la revista van a ver que aparece nuestra palabrita, ¿no? Cómo invitar a la publicación también de producción científica en psicopedagogía, porque esas revistas son las que llegan a los ámbitos profesionales. Esas revistas son las que sustentan nuestras intervenciones. Entonces, bueno, me queda pendiente también esto de darle visibilidad a través de esta forma. Bueno, creo que por aquí voy cerrando y veo que ya Cristina me estaba mirando. Bueno, el Instagram de la Asociación Uruguaya de Psicopedagogía, el Instagram mío. En mi página web se puede descargar esta guía que les dije y, bueno, y otros materiales también de transferencia, porque como comentábamos, es importante no solo publicar artículos científicos, sino también hacer que esa investigación se traduzca en materiales accesibles, y tengo unos cuantos relacionados con distintos temas que nos interesan. Bueno, muchas gracias. Gracias, Alejandra. Le vamos a dar la palabra a Analia Pellegrín, argentino-mexicana, argentina que vive en México.
compañera, acá me dicta Carolina Chaval, que fue compañera de la promoción de Caro, del Viejo Cabret. Bienvenida, Analia, te escuchamos. Te voy a ir haciendo lenguaje de señas cuando falten, te queden 2 minutos, ¿sabes? Hola, hola, ¿se escucha? ¿Sí? Me puse una pausa en el YouTube para poder hablar. No sé si es al mismo tiempo pasa. Bueno, muchísimas gracias por la presentación. Es un gusto y un honor estar en esta mesa. La verdad que estoy súper contenta de estar con estas colegas. Hola, hola, ¿se escucha? Ahí se está. Bueno, con respecto a esta mesa del oficio del profesional de psicopedagogía en intervención, mi ponencia va a ser sobre resonancias invisibles, intervenciones y engranajes en la clínica psicopedagógica. Según el diccionario de la RAE, una intervención es la acción y efecto de intervenir en un asunto, proceso u operación, ya sea para participar, modificar, controlar o llevar a cabo una acción específica. En el campo de la clínica psicopedagógica, la intervención adquiere un sentido más amplio y complejo. No se trata solo de una acción puntual, o sí, a veces, sino de un posicionamiento que implica una mirada y una escucha activa, más allá de lo que es meramente evidente. Esta otra lectura comienza desde el primer contacto, desde quién deriva, desde qué se dice sobre ese sujeto, quién lo dice y cómo se enuncia aquello que le pasa. En ese acto de mirar y escuchar activamente ya se está interviniendo, pues se inaugura un proceso que comienza a desplegarse. Y aquí quiero contar rápidamente algo que seguramente les ha pasado mucho a las colegas que van a las escuelas, a observar ese conjunto de conductas que uno dice, este chico no atiende, se para, es berrinchudo, no trabaja, y cuando uno va a observar, ocurre otra cosa totalmente distinta. ¿Qué está pasando ahí? ¿Es un milagro? ¿No? No. Entonces, me ha pasado con un niño 2 horas ahí, porque las personas querían que me quede 2 horas para que vea lo caótico que era estar con este niño, y las 2 horas estuvo Arturo, vamos a poner, ahí trabajando, pidiendo permiso, llevando. Entonces ahí decía, esto no ocurre nunca. Ok, entonces ahí podemos decir, esto ocurre porque hay otra mirada, hay una mirada diferente, ¿sí? Y eso también nos da la pausa que ese niño sí puede autorregularse, porque fueron 2 horas de mirada y de trabajo constante. Entonces ahí es donde empiezan a hacer las preguntas. La resonancia de las intervenciones, esperen que tengo un tema con, acá está. La resonancia de las intervenciones producen efectos en los otros, siempre que haya cabida. Las incertidumbres y las no certezas, lejos de ser obstáculos, generan interrogantes y abren la posibilidad de que emerjan nuevas preguntas. Es en ese espacio donde se habilitan otras formas de pensar y comprender este sujeto. En el ámbito escolar, las intervenciones también dejan huellas. Comentarios que uno suele escuchar como, este chico tiene otra cosa, tiene un déficit de atención, yo ya tuve la misma experiencia con una niña, es exactamente lo mismo. Evidencian lecturas que a veces tienden a homogeneizar e etiquetar. Frente a esto cobra relevancia el concepto de la singularidad, donde podemos concluir que cada sujeto es irrepetible y porta modos propios de aprender y de estar en la escuela. Las resonancias invisibles poseen un gran poder, tanto las palabras de reconocimiento y motivación que un docente puede dar, o una madre o un adulto referente, como aquellas frases cargadas de frustración y rechazo, como ya no lo soporto más. No te aguanto más, por ejemplo, dicho en una entrevista. Dejan marcas profundas, incluso expresiones dichas en tono de queja o preocupación. El otro día una mamá
lo obliga a traer una manga larga al niño y le dice, lo traje, le dije que se pusiera eso para que veas lo que muerde por la ansiedad y lo pervertido que es a un niño de 8 años. Estas palabras repercuten en la subjetividad del niño y en cómo es mirado por los otros. De este modo, la intervención en la clínica psicopedagógica no se reduce a un acto técnico, sino que es un proceso que a través de miradas, palabras e incluso sostener silencios, abre posibilidades de transformación en los modos de comprender y acompañar a cada sujeto en su singularidad. Con respecto al proceso diagnóstico, desde mi punto de vista, puede entenderse como una búsqueda orientada a conocer y comprender las variables que estarían potencialmente interviniendo en aquello que aparece obstaculizando en el aprendizaje, aquello que hace ruido. En algunos casos, los hallazgos se vinculan con cuadros de origen neurológico u orgánico o con condiciones genéticas que inciden directamente en el desarrollo. En otros se trata de niños y niñas y adolescentes cuyas formas de aprender no son compatibles con el método de enseñanza o el sistema escolar que se les ofrece. Pero también hay muchas veces que lo que emerge son síntomas que se manifiestan precisamente en el aprender. Desde la clínica psicopedagógica, la mirada y la escucha ofrecen un espacio donde algo de lo que ocurre al niño, niña o adolescente puede desplegarse en relación con su aprendizaje y las vicisitudes que surgen en su singularidad. Como señala Norma Filidoro, es allí, en la singularidad, donde el sujeto se hace presente. Las intervenciones psicopedagógicas en este marco no se reducen a técnicas aisladas, sino que se configuran en acciones y dispositivos que posibilitan que algo nuevo comience a tejerse en ese entramado. En palabras de Gisela Untoglitz, las formas que tienen las infancias y adolescencias para expresar el sufrimiento no deben ser consideradas necesariamente patológicas. Hay formas y formas. Estas perspectivas habilitan a leer a las manifestaciones del malestar no como un déficit o un trastorno en sí mismo, sino como un modo de comunicar algo que acontece en ese mundo interno y relacional. Hay un concepto que considero relevante para pensar esta dinámica y es el de la epigenética, que refiere al ambiente como factor que puede favorecer o inhibir la expresión de un gen, ¿sí? No hay un cambio en la carga genética, estamos hablando de qué manera esos genes pueden expresarse o no. De manera análoga, en la clínica se puede comprender cómo ciertos contextos posibilitan o limitan la expresión de las potencialidades de un niño. Así como sucede con los mellizos, que compartiendo la misma carga genética se desarrollan de manera singular, depende del entorno que los sostiene. También los niños y adolescentes encuentran en su ambiente condiciones que pueden potenciar o restringir su despliegue subjetivo y su modo de aprender. Estamos hablando de la complejidad, ¿no? Y siempre hablamos de una complejidad y una multicausalidad que permite alojarse en una mirada que se aleja de lo centrado exclusivamente como un sujeto portador del problema, solamente del sujeto. Estamos hablando de que hay algo más ahí. La epigenética se enlaza con esta perspectiva al mostrar cómo los factores externos regulan la expresión de los genes, recordándonos que el contexto es inseparable de la singularidad de cada niño o adolescente. Desde mi posicionamiento y frente a las valoraciones diagnósticas, considero que lo que alcanzamos a describir, yo le digo a los papás cuando hago la devolución, ¿no?, de este proceso de hipótesis diagnóstica, es la foto del día. Eso es lo que yo les digo, esta es la foto del día. Y coincido en este sentido también con lo que Gisela Untoglitz tiene un libro que habla sobre los diagnósticos se escriben con lápiz, ¿no? Y yo creo que es tal cual, sobre todo cuando hablamos de infancias. Es necesario cuidar las infancias y las adolescencias y entender que detrás de cada conducta, de cada no puedo, de cada soy la rara y de las fracturas en el aprendizaje hay un porqué, hay un mensaje, hay un para qué. El riesgo de patologizar o medicalizar lo que tiene valor de mensaje
nos aleja de la posibilidad de abrir nuevas preguntas. El diagnóstico entonces debe concebirse como una herramienta que orienta, nunca como una etiqueta que fija identidades. En la clínica psicopedagógica cada intervención genera transformaciones. Muchas veces sus resonancias son invisibles, imperceptibles, pero se sostienen en el tiempo. Suelen nacer de intervenciones artesanales. A mí me encanta esto del oficio y lo artesanal, ¿no? Singulares, que producen miradas más humanizantes hacia quienes llamamos pacientes. Como profesionales debemos reconocer que estamos atravesados por lo que se dice y circula en los distintos actores, en los distintos contextos, en las distintas maneras de nombrar una conducta. La práctica psicopedagógica no consiste en aplicar teorías de manera directa, sino de construir intervenciones a partir de interrogantes, la experiencia clínica, los estudios. Perfecto. Justo 2 minutos me quedan. Y el recorrido singular de cada profesional. A lo largo de mi trayectoria he aprendido a modelar mi forma propia de intervenir, realizar entrevistas de admisión, de historias vitales, desde la comprensión del contexto, y a dialogar con otros saberes profesionales para enriquecer cada caso dentro del oficio del psicopedagogo. Sobre todo en la red he aprendido a la multidimensionalidad de distintas miradas y creo que el respeto que tenemos hacia el cómo intervenir es lo que hace que estemos conformando esta red. Voy a terminar con un caso clínico, muy cortito, si me das un minuto, que me queda un minuto, es Regina, de 7 años. Llega a la consulta con importantes dificultades en lectoescritura y matemáticas. Es gemela de José, quien destaca en la escuela, lo que intensifica las comparaciones. En casa presenta conductas regresivas, rabietas ante límites, interrupciones de las salidas familiares y hábitos infantiles como beber en vaso de piquito, como si fuera una mamila o una mamadera. Al inicio se mostraba como una niña menor a su edad, en los primeros encuentros en el consultorio, pero mediante invenciones de historias, escrituras, lecturas, fue encontrando un espacio de expresión y seguridad, ganando confianza en su forma de presentarse. Al finalizar el ciclo escolar, logró progresos en lectoescritura, aunque a un ritmo más lento que sus pares. Y en los últimos meses desplegó mayor singularidad, seguridad y madurez en su juego simbólico, donde apareció un personaje central, Ramiro. Este es Ramiro. Un bebé, objeto de burlas en su comienzo cuando ella lo abordaba a él. Y frente a él, Regina asumía roles de autoridad y enseñanza. En un juego, como directora, confrontó al padre de Ramiro, cuestionándolo por tratarlo como un bebé pese a que ya crecía. Ante la justificación paterna, yo necesito un bebé, no lo quiero dejar crecer, Regina respondió con firmeza, si usted quiere un bebé, cómprese una mascota. Él ya no es un niño. En paralelo, como psicóloga, porque ella es directora, psicóloga, maestra, asumía y apoyaba a Ramiro asumiendo un rol de enseñar en su aprendizaje y acompañamientos, como decía Javiera, mostrando su identificación y reparación frente a su propio proceso. Termino diciendo que el trabajo clínico evidencia cómo a través del juego y la escritura, Regina pudo dejar atrás algunas posiciones regresivas para ensayar modos más seguros, autónomos y creativos de subjetivarse, con avances tanto académicos como personales. Gracias. Bueno, buen día. Para mí es una alegría estar en esta mesa. Agradezco la invitación, la oportunidad de tomar la palabra y asumo la responsabilidad. Lo voy a hacer en mi propio nombre y en nombre del equipo interdisciplinario del que soy parte, porque voy a compartir algo de nuestro trabajo compartido. Y en ese sentido está buenísimo estar acá con vos, Cris, que en algún tiempo también has sido compañera de ese equipo, en viejas épocas. Algunas cosas seguimos pensando de modo parecido.
Voy a leer para remitirme al tiempo que tengo y después, bueno, si se puede, conversaremos alguna cosa. Titulé lo que escribí como Interversiones con infancias y juventudes, dispositivo clínico e interdisciplinario en una universidad cordobesa, provincial y pública. Nuestra disciplina se fortalece a partir de situarse en cada región, pensando en una psicopedagogía crítica y situada en América Latina, nos recuerda Dora Lainos. Entonces podemos hablar de psicopedagogías en plural por cuestiones territoriales, pero a su vez por las marcas singulares del posicionamiento de cada profesional en el oficio cotidiano. Señala Alicia Fernández que tenderemos a que nuestra intervención sea del orden de una interversión sin ahogar las otras posibles. Entonces, propongamos distintas versiones de la psicopedagogía que puedan ponerse en red y disponerse a la conversación. Estamos llamados, llamadas al intercambio con otros porque no alcanza nuestro saber ante la complejidad de las situaciones que abordamos y debemos dialogar con otros psicopedagogos, psicopedagogas y otros profesionales en una apertura a la interdisciplina. En ese venir entre del intervenir, se trata de tomar parte en un asunto buscando algún movimiento, un cambio, una torsión. Me sumo a esta mesa para compartir algo de un modo de trabajo que apuesta a las transformaciones posibles. Formo parte del programa de intervenciones con infancias y juventudes, PIJ, del Departamento Interdisciplinario de la Facultad de Educación y Salud, Dr. Domingo Cabret, DIFES, de esta Universidad Provincial, institución pública de nuestra ciudad, y voy a comentarles brevemente sobre las demandas que recibimos, nuestras preocupaciones y también algo del dispositivo. Históricamente ofrecemos un servicio que brinda atención a la comunidad y en la actualidad el equipo está conformado por psicopedagogas y un psicopedagogo, psicomotricistas, fonoaudióloga y psicóloga, trabajando desde dispositivos interdisciplinarios de escucha, orientación e intervención individuales y algunos grupales. Desarrollamos una práctica extensionista en perspectiva de derechos desde una clínica que se enriquece en la interdisciplina con abordajes que contemplan las dimensiones subjetiva, institucional y social de los consultantes, que son niños, niñas y jóvenes con manifestaciones sintomáticas en las corporeidades, los procesos de aprendizaje, los vínculos con los otros. En general son traídos por sus padres o familiares preocupados por lo que no anda, movidos por la sugerencia de un docente, de una docente, un médico o tal vez un vecino. Se trata de un servicio de salud inserto en una institución educativa de nivel superior y eso le da un encuadre particular en un entre educación y salud por su ubicación y por sus propósitos. La atención de las situaciones clínicas está en relación con la formación de nuestras carreras, en particular de la licenciatura en psicopedagogía y la licenciatura en psicomotricidad, enlazadas con las prácticas profesionalizantes de estudiantes de cuarto y quinto año. Allí, los practicantes tienen ocasión de realizar observaciones participantes y ponerse en conversación en propuestas que llamamos de interprácticas entre psicopedagogía y psicomotricidad. Al recibir a las infancias y juventudes en un espacio público, se presentan grandes desafíos por cuestiones epocales, sociales, políticas, económicas. Se hace sentir la fragilidad social en relación a sus derechos y la educación es uno de los que se ve vulnerado. Los sujetos que recibimos llegan derivados desde servicios de salud, escuelas, centros de cuidado infantil, organizaciones sociales, en tanto somos referentes en el abordaje de sus problemáticas y uno de los pocos servicios públicos que los puede alojar, aunque no siempre como nos gustaría. En relación al trabajo con las infancias tempranas, recibimos situaciones de la maternidad provincial con una historia que se relaciona con su nacimiento pretérmino e internación prolongada y que requieren el seguimiento de su desarrollo. A esto se sobreagregan hoy cuestiones de consumo problemático de sustancias en mujeres gestantes.
Estamos interpelados también por la exposición y el uso de las pantallas desde edades tempranas, la desorganización de las pautas de crianza y la dificultad en la construcción de límites segurizantes. Desafíos que se hace necesario leer en clave de época, con el atravesamiento de la globalización y el mercantilismo y las condiciones socioeconómicas que se viven, con adultos en dificultad para cuidar de sí en contextos de falta de trabajo y desmotivación. Llegan muchos niños y jóvenes desenlazados de las propuestas de las escuelas. La lectura y la escritura parecen inaccesibles en muchos casos. El mundo de los cuentos y las historias en el papel no son para todos los hogares. Y en la escuela no siempre se recupera lo que el niño o niña traen como plataforma para nuevos aprendizajes. Las matemáticas se convierten en incalculables, en tanto lógicas e incomprensibles, aunque se pague el pan en la esquina de la casa. Chicos, chicas muy atentos a las pantallas, en varios casos acompañando a su soledad, e incluso en propuestas de juegos en red, pero en desenlace con otros en la presencia cotidiana, o con un vínculo agresivo y hostil de pelea por sentir al otro como molesto, como invasivo, como rival. Esto incrementado luego de la pandemia del COVID-19. Niños hiperactivos, desinteresados o prestando atención a otras cosas que no se encuentran en la escuela. Jóvenes que parecen en letargo. En muchas situaciones con severos conflictos familiares, con ausencias significativas en las prácticas de cuidado, familias en serias dificultades para cubrir las necesidades básicas, desprotegidas del sistema de salud, en interminable búsqueda de espacios en donde hacer algo con lo que los aqueja. Niños con un lenguaje desarticulado, con poca expresividad, silencio, abulia. Indiferencia a las propuestas del otro. ¿Qué lugar para la pregunta, la curiosidad, los temores, los deseos, las angustias? También nos preocupa la sobrediagnosticación desde muy chicos con pedidos médicos que recetan múltiples terapias, que llamamos los combos, sumado en muchos casos el CUD, Certificado Único de Discapacidad, como un medio para acceder a prestaciones. Así procuramos ofrecer un espacio de escucha que dé cabida al malestar del niño, del joven, al discurso de los padres, madres, los docentes de la escuela, como otros significativos involucrados en lo que les sucede. Los consultantes toman contacto por nuestra línea de WhatsApp o en forma personal, se los agrega una lista y los llamamos para realizar una entrevista que puede denominarse de admisión y que tiene el carácter de clínica e interdisciplinaria. La realizamos entre un psicopedagogo, una psicomotricista, o un psicomotricista y la fono y la psicóloga, etcétera, según disponibilidad. Luego, en función de lo escuchado y para seguirlo haciendo, se plantea un dispositivo terapéutico y artesanal que contemple las particularidades de la situación, dando lugar al trabajo con el niño y los adultos. En general, asumen esto quienes escucharon en esa apertura. El trabajo se sostiene en equipo, en reuniones periódicas que realizamos, en rondas de covisión para compartir las situaciones clínicas y pensar juntos cómo seguir escuchando desde aportes interdisciplinarios, dando lugar a la revisión del trabajo con los estudiantes de las prácticas profesionalizantes. Intervenir con infancias y juventudes en el marco universitario resulta una gran responsabilidad y al mismo tiempo una gran oportunidad para acompañarlos y para la formación de profesionales de la psicopedagogía en el cruce entre lo clínico y lo interdisciplinario, pensando nuestro oficio desde la ética, el gesto hospitalario y la apuesta por la construcción de saberes con otros. Muchas gracias. Gracias, Caro. Estaría bueno que si tienen alguna pregunta la vayan como pensando, como decía Lila Far esta mañana, yo tengo el micrófono, voy a hacer la primera. Agradecer a las colegas, primero lo común, lo que nos está uniendo referido a esta pluralidad, porque hay pluralidad respecto de lo que planteaba Javiera en ser tutores de tutores.
me hacía acordar algún programa que alguna vez existió, no sé si sigue existiendo, en la facultad, el oboe. Y digo, Dios, bueno, ser tutor de tutor, o sea, a menudo tarea psicopedagógica. Y luego lo que planteaba Ale, referido, bueno, estas 3E. Y mientras la experiencia, la evidencia y la otra, el entorno, que tiene que ver con lo que venimos, con la cultura, y tiene que ver en algún, yo quiero encontrar lo común y lo veo acá, en esto que han planteado también Analía y Carolina. Yo lo que les preguntaría a ustedes es cuándo ese tipo de intervención las puso en falta, en duda, y qué hicieron. Digo, cada una desde el planteo. ¿Cuándo la intervención salió mal? Porque viste que siempre uno tiende, como vamos a armar y decir es esto. Bueno, ¿nos va tan bien en la intervención? ¿Qué pasa cuando no nos va para nada bien? La que quiera. Vos lo dejás de este lado, yo lo agarro. ¿Querés vos? Bueno, está bueno, Cris, esto que traes, porque yo diría que todo el tiempo nos vamos encontrando de las dos cosas, si se quiere, ¿no? Con algunos efectos de la intervención que parece que han estado buenos, que los podemos ver a posteriori de la intervención, que es eso, algo de los engranajes invisibles que nombraba Ana. Parece que algo de eso se manifiesta, que la evidencia aparece en esos efectos y que uno dice, bueno, es por ahí, parece que vamos bien. Pero el límite y el hack y todo eso también, todo el tiempo, nos pasa en particular en este servicio público que tenemos en la Facu, que estamos muy limitados, muy limitadas con el tema de cuántos poder recibir, a cuántos sujetos poder alojar, digamos, en la propuesta. Entonces, o nos tocan la puerta, o se nos llena el WhatsApp de planteos, de pedidos, de mensajes, y decimos, bueno, a ver quién puede, cómo, porque a su vez nosotros estamos demandados, si se quiere, y por algo yo traía la pregunta que hice en la mesa anterior, por otro trabajo, digamos, parte de nuestro oficio que tiene que ver con la investigación, con la docencia, porque estamos en una universidad. Y este es un servicio que ofrecemos desde ahí, ¿no? Y lo ofrecemos desde ahí porque lo pensamos ligado a la formación y a la investigación, ¿no? Entonces, bueno, es un dilema ese. Pero lo que quería decir cortito, así paso el micrófono porque me copo, es que a partir de recibir múltiples llamados, pedidos, porque no le voy a poner el nombre de demanda, o sí, pero en ese caso era de una maestra, me parece. Recibimos antes de la pandemia muchos llamados de una misma escuela, de una misma seño, ¿no? Como en este carácter de arréglenme a los chicos, para ponerlo, decirlo en criollo, que nos entendamos. Y entonces ahí, con un grupo de compañeras, compañeros, empezamos a pensar, che, pero ¿todos esos niños deberían convertirse en pacientes? O sea, el asunto será tratar a los niños. Y entonces, además de seguir recibiendo o recibir a algunos niños, dijimos también podemos proponer otras intervenciones. Las del nivel 1 me hacías pensar vos en esto de antes que aparezca el problema, o para otro tipo de problemas como el de enseñar, el de educar. Y entonces propusimos otras intervenciones que tenemos en vigencia, en las que yo también participo, y que son interdisciplinarias porque vamos a determinados coles, no podemos ir a muchos, y hay una dupla de practicantes que ingresan al aula, uno es de la psicopedagogía, otro de la psicomotricidad, y durante un tiempo, al modo de un etnógrafo, si se quiere, se hacen parte de ese lugar, de la vida cotidiana de esa aula, y acompañan a la docente en su propuesta pedagógica
y van tratando de pensar con ella acerca de los malestares y lo que pasa o no pasa ahí en la reinvención del vínculo educativo, pensándolo como la relación entre enseñantes, aprendientes y contenido, ¿no? Y los objetos de la cultura. Y bueno, y se piensan algunas intervenciones ahí mismo, ¿no? Situadas con propuestas desde la psicopedagogía, la psicomotricidad, la interdisciplina. Y eso, bueno, está bueno. También hemos propuesto proyectos de extensión para trabajar en las escuelas con los docentes esos asuntos y entonces otros modos de la intervención. Eso ha surgido a partir de preguntas y de límites en lo que hacemos. No sé si quiere Javiera, Analía. Está parada Mariana, o sea que alguna de las dos. Javiera. Tan prolija Javiera que levanta la mano, me encanta. Muy bien. Es digital. Sí, levanta la mano digital. Voy a bajar el volumen de YouTube porque la estoy escuchando por YouTube. Para responder un poco a la pregunta, yo creo que problematizar la situación de aprendizaje ha sido un desafío importante. Problematizar la situación de aprendizaje desde esta lógica del acompañamiento, entendiendo tanto los psicopedagogos y psicopedagogas a punto de egresar, ¿cierto? En formación, los practicantes, las practicantes, yo misma como tutora de tutores, ¿cierto? Y las personas que reciben el acompañamiento, comprender que no están allí porque algo les falte, que no están allí porque tienen algo que ha fallado, que no es una falla lo que tienen, sino que más bien están allí porque queremos potenciarlos, porque ellos y ellas refieren finalmente que hay algo que les causa incomodidad y que esa incomodidad se puede resolver a partir de un acompañamiento efectivo e integral. Yo creo que ese ha sido uno de los desafíos más grandes, problematizar esa situación y llegar a una definición finalmente de aprendizaje que nos permita, por ejemplo, configurar el concepto de diagnóstico desde otra mirada, desde una mirada de, no desde el déficit, sino que desde la mejor representación de la situación de aprendizaje de una persona. Acá, por lo menos en una publicación que hicimos en 2021, lo planteamos desde ese punto de vista, que la evaluación psicopedagógica es un proceso científico, ¿cierto? Riguroso, sistemático, que conlleva la configuración de un diagnóstico y el diagnóstico entendido como esta mejor representación de la situación de aprendizaje de una persona. Esta problematización ha sido un desafío, pero también ha sido un desafío planificar la tutoría de tutores, planificarla, gestionarla desde una horizontalidad, porque al haber ahí una gestión, un cargo de gestión de una u otra manera, se tiende a ir a lo vertical. Y la idea es no pasar a la verticalidad, sino que mantenerse en la horizontalidad y co-construir junto con los estudiantes y las estudiantes. Entonces, por lo menos desde mi parte, esos han sido las dos, no sé si llamarlas dificultades, demandas o desafíos más bien más grandes respecto a la intervención o el acompañamiento psicopedagógico como yo lo planteo. Echando, pero sí me gustaría escuchar lo que, porque tenés la mano levantada. Breve. Hola. Pasa que estoy en delay. Acuérdate que en YouTube es en delay. Voy atrasada. Bueno, no, lo que me parece súper interesante, Cris, lo que estás planteando, porque es verdad. Uno dice, las intervenciones son todas lindas, salen todas buenas, tenemos todo éxito. No, ¿no? Ahora, yo donde veo, así te lo digo como un poquito para no extenderme tanto, creo que primero porque uno tiene una mirada y también está sesgada desde su mirada, ¿no? Todos tenemos acá en recorrido, experiencia, formación, donde la práctica enriquece la teoría, después nos hacemos preguntas, volvemos, pero después respondemos desde un lugar, ¿sí? Entonces, eso creo que nunca lo tenemos que dejar de lado.
Segundo es, desde ese lugar uno puede también malinterpretar algo que sucedió. Por eso es importante lo que dice Caro y lo que dicen las chicas, esta cuestión del trabajo con otros. Es como una cuestión, más allá del respeto, de que es mejor, hay veces, callar que hablar, escuchar, ¿no? Escuchar, 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 y luego hacer en potencial una intervención, ¿sí? Porque si no es violento, puede ser violento, y puede ocasionar, en lo mejor de los casos, se sale del tratamiento, se sale del diagnóstico, no hay efectos, ya está. Entonces, eso. Y la otra es darnos cuenta que estamos dentro de un contexto, ¿sí? Y ese contexto, donde sea, cultural, o, por ejemplo lo de pandemia que trajo Carolina, uno estaba metido en el contexto, uno estaba sufriendo todo lo que estaba sucediendo, y desde ahí uno tenía que orientar a otro que también está en una situación, y eran momentos de desborde en muchos casos, ¿sí? Donde uno quiere hacer una intervención, pero no es la adecuada. Bueno, ahí lo dejo pensando. Nada. Escucha y observa, ¿viste? Sí. Gracias, Analia. Bueno, para mí un placer estar en esta mesa. No sé si Ale querés decir algo. No, te Medio dejo. segundo, Dale, medio cierra, segundo. dale, cierra. Porque la tengo ahí a Mariana. Me encantó, y lo que rescato de la mesa en general y en particular es que aún en la pluralidad epistemológica, aún en la pluralidad de los contextos, hemos encontrado algo común relativo a la intervención. Así que muchas gracias, y cortamos acá porque si no Mariana nos mata. No, quiero agradecerles, y como también psicopedagoga que soy, que también me quedaría discutiéndolo, por lo cual voy a, mientras que ustedes se van retirando, y les agradezco, y puede subir la próxima conversatorio, el oficio de la psicopedagogía en la docencia, que está César Zavala, Cintia Malfe y Lorena Pérez, moderada por Virginia Gote. Quiero comentarles esto. Yo, sí, los invito a retirarse, les agradezco. Vamos a abrir al público. Lo que quiero es, quienes están aquí presentes, pueden sumarse a partir de las 15 horas en las aulas de la Facultad de Educación y Salud, que tenemos la presentación de trabajos libres, y a cada una de las personas que compartieron estos conversatorios, también moderando o disertando, que se sumen a esas mesas y que podamos ampliar esta discusión.